Cuando queremos rastrear el comienzo de la tradición cristiana y descubrir cómo vivían y en qué creían los cristianos del primer siglo, uno de los testimonios más luminosos y cercanos que podemos encontrar es el de los discípulos directos de los apóstoles, conocidos como los padres de la iglesia. Nos preguntamos muchas veces cómo podemos rastrear ese desarrollo teológico que surge en el cristianismo en el primer siglo. Acompáñenme en la primera lectura de una de las cartas de estos padres de la iglesia. Ignacio de Antioquía, también conocido como Teóforos. Teóforos proviene del griego, compuesto por theos, que significa Dios, y fero, que se traduce como llevar o portar. Por tanto, Teóforos significa portador de Dios. Camino hacia Roma, donde él sería ejecutado, Ignacio escribió una serie de cartas dirigidas a diferentes comunidades cristianas. En estas cartas exhorta la unidad de la fe, la obediencia al obispo e insiste en la importancia de la Eucaristía como medicina de inmortalidad y condena las herejías, particularmente el docetismo. Sus cartas son fundamentales para comprender la estructura jerárquica de la iglesia primitiva y su desarrollo teológico, como la observancia de la epístola de los Efesios y epístola de los Romanos. Esta conexión le da una gran relevancia, ya que es un vínculo directo con los orígenes del cristianismo y las enseñanzas de Cristo a través de los apóstoles. Fue enviado a Roma para ser devorado por las fieras en el anfiteatro. En su epístola a los Romanos, Ignacio expresa su deseo de morir como mártir, considerando que su sacrificio le acercaría a Cristo. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan puro de Cristo. Ignacio a los esmirnenses. Ignacio, llamado también portador de Dios, a la iglesia de Dios Padre y del amado Jesucristo, que alcanzó misericordia en todo carisma, colmada en la fe y en la caridad, no privada de ningún carisma, a la muy querida de Dios y portadora de santidad, que está en Esmirna de Asia, en irreprochable espíritu y en la palabra de Dios, toda suerte de gracia. Glorifico a Jesucristo Dios, que os ha hecho tan juiciosos, porque caí en la cuenta que estáis consumados en fe inconmovible, como si fueseis clavados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la carne y en el espíritu, establecidos en la caridad por la sangre de Cristo, convencidos respecto a nuestro Señor, que es realmente de la estirpe de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido realmente de una virgen, bautizado por Juan, a fin de que se cumpliese por él toda justicia, realmente clavado por nosotros en carne, bajo Poncio Pilato y el tetrarca Herodes, cuyo fruto somos nosotros de su divina bienaventurada pasión, para levantar bandera por los siglos por medio de la resurrección, para los santos y fieles, tanto de los judíos como de los paganos, en el único cuerpo de su iglesia. Porque todo eso sufrió por nosotros, para que seamos salvos, y verdaderamente sufrió, como verdaderamente se resucitó a sí mismo. No como algunos incrédulos dicen que padeció en apariencia. Ellos son apariencia, y como lo piensan también les sucederá, serán incorpóreos y fantasmales. Porque yo sé y creo que Él existe en carne después de la resurrección, y cuando se acercó a los que estaban junto a Pedro, les dijo: tocadme y palpad, y ved que no soy un fantasma incorpóreo. Y al instante le tocaron y creyeron, compenetrados a su carne y espíritu. Por ello la despreciaron y se hallaron superiores a la muerte. Después de la resurrección comió y bebió con ellos, como hombre carnal, aunque está espiritualmente unido al Padre. Esto os recomiendo, queridos, sabiendo que también vosotros pensáis así. Os quiero poner en guardia contra las fieras en forma humana, a los que no solo es preciso que no recibáis, sino que, si es posible, no os topéis únicamente orar por ellos, para ver cómo se convierten, aunque es difícil. Pero de esto tiene poder Jesucristo, nuestro verdadero vivir. Porque si en apariencias fueron hechas estas cosas por nuestro Señor, también yo estoy encadenado en apariencias. Más, ¿por qué me he entregado a la muerte, al fuego, a la espada, a las fieras? Pero próximo a la espada, próximo a Dios, con las fieras, con Dios, solamente en nombre de Jesucristo, todo lo sufro para compadecer con Él. Él, que se hizo hombre perfecto, es el que me da fuerza. Algunos, desconociéndole, lo niegan, más bien han sido negados por Él. Son abogados de la muerte más que de la vida, a los cuales no convencieron los profetas ni la ley de Moisés, ni hasta ahora el Evangelio, ni los padecimientos de cada uno de nosotros, porque también piensan lo mismo que nosotros. Porque, ¿de qué me aprovecha que alguien me alabe si blasfema a mi Señor, no confesando que Él es portador de carne? El que no dice esto, lo reniega totalmente, siendo el mismo portador de muerte. Siendo infieles,
no me pareció bien escribir aquí sus nombres, más aún, ojalá no me acordase de ellos hasta que no se conviertan a la pasión, que es nuestra resurrección. Que nadie se engañe, y los seres celestes y la gloria de los ángeles y los príncipes visibles e invisibles, si no creen en la sangre de Cristo, están sujetos a juicio. El que puede entender que entienda. A nadie engríe el puesto, porque todo es la fe y la caridad, a las que nada se puede anteponer. Examinad bien a los heterodoxos respecto a la gracia de Jesucristo venida a nosotros. Cuán contrarios son al sentir de Dios, no les importa la caridad, ni la viuda, ni el huérfano, ni el atribulado, ni el encadenado o liberado, ni el que pasa hambre o está sediento. Están alejados de la Eucaristía y de la oración por no confesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, a la que por bondad resucitó el Padre. Los que se oponen al don de Dios mueren haciendo disquisiciones, les convenía amar para que también resucitasen. Es conveniente, pues, apartarse de tales y ni privada ni públicamente hablar de ellos, prestar atención a los profetas y especialmente al Evangelio, en el que se nos muestra la pasión y la resurrección aparece realizada. Huid de las divisiones como principio de males. Seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre, y al presbítero como a los apóstoles. Reverenciad a los diáconos como a la mano de Dios. Nadie haga nada de lo relacionado a la iglesia sin el obispo. Ténganse por válida aquella Eucaristía celebrada por el obispo o la que él mismo autorice. Donde aparezca el obispo, allí está la comunidad. Como donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. No es lícito sin el obispo bautizar ni hacer el égape. Mas lo que aquel aprobare, eso es también agradable a Dios, a fin de que se haga todo lo seguro y legítimo. Es razonable por lo demás ser sobrios, pues aún tenemos tiempo para convertirnos a Dios. Es bueno reconocer a Dios y al obispo. El que honra al obispo es honrado por Dios. El que hace algo a escondidas del obispo da culto al diablo. Todas las cosas os redunden en gracia, porque sois dignos. En todo me aliviasteis, que os alivie a vosotros Jesucristo, ausente y presente me amasteis, que os lo devuelva Dios, a quien alcancéis soportando estas cosas. Bien hicisteis acogiendo como diáconos de Cristo Dios a Filón y a Reo Agatópodo, que me siguieron en la palabra de Dios. Ellos también dan gracias al Señor por vosotros, porque los aliviasteis de todas las maneras. Nada se ha perdido para vosotros. Rescate vuestro son mi espíritu y mis cadenas, que ni despreciasteis altivamente, ni os habéis avergonzado de ellas. Tampoco se avergüenza de vosotros nuestra perfecta esperanza Jesucristo. Vuestra oración ha llegado a la iglesia que está en Antioquía de Siria, desde donde encadenado con cadenas divinísimas saludo a todos, siendo indigno de estar aquí, siendo el último de ellos, mas por voluntad de Dios he sido considerado digno, no por la conducta, sino por la gracia de Dios, la cual suplico me sea dada perfecta, para que por vuestra plegaria alcance a Dios. Mas para que vuestra obra sea perfecta tanto en la tierra como en el cielo, conviene para honra de Dios que vuestra iglesia elija un anciano de Dios para que vaya hasta Siria a alegrarse con ellos, porque goza de paz y han recobrado la propia grandeza y se les ha restablecido el propio cuerpecillo. Así pues me ha parecido cosa digna enviar a uno de vosotros con una carta para celebrar con ellos la calma sobrevenida según Dios, y por vuestra oración haya alcanzado ya puerto. Siendo perfectos, pensad también cosas perfectas, porque queréis hacer el bien, dispuesto está Dios para concedéroslo. Os saluda la caridad de los hermanos que están en Troas, donde os escribo por burro, al que enviasteis conmigo junto con los efesios, hermanos vuestros, el cual en todo me alivió, y ojalá que todos le imiten, siendo modelo de servicio de Dios. La gracia lo recompensará por todo. Saludo al obispo digno de Dios y al respetable presbítero, y a mis consiervos los diáconos, y a cada uno y a toda la comunidad en nombre de Jesucristo, en su carne y sangre, en la pasión y la resurrección, en la unidad corporal espiritual de Dios y de vosotros. A vosotros gracia, misericordia, paz y paciencia en todo momento. Saludo a las familias de mis hermanos junto a sus mujeres e hijos, y a las vírgenes llamadas viudas. Adiós en la fuerza del Espíritu. Os saluda Filón, que está conmigo. Saludo a la familia de Tobías, para la que pido sea establecida en la fe y en la caridad carnal y espiritual. Saludo a Alce, nombre para mí querido, y al incomparable Dafno y Eutecmo, y a todos por su nombre. Salud en la gracia de Dios.
Estas eran las palabras de alguien que estaba despidiéndose porque sabía que iba a ser martirizado y muerto.